Cuba Información. Ha fallecido recientemente en el hospital Hermanos Jamejeira el mercenario Orlando Zapata, uno de los 75 personas encarceladas, juzgadas y encarceladas en el 2003 por ejercer de instrumento en la política injerencista de los Estados Unidos contra el pueblo cubano. José, tenías que comentar, tenías un... decir que en relación a este tema, que es en las últimas horas está siendo una de las noticias fundamentales en temática internacional en los grandes medios de comunicación, sobre todo grandes medios de comunicación de América Latina, España y otros lugares. Decir que nos ha enviado un compañero y colaborador de Cuba Información, David Alonso, desde Guadalajara, en Castilla-La Mancha, un interesante artículo que ha sido publicado en nuestra web Cuba Información Noticias, titulado "Los culpables son otros". Y en este artículo, que yo creo que es de las primeras de los primeros textos que se publican desde el lado de los que defienden a la revolución en relación a este tema, nos recuerda David Alonso qué es quiénes son realmente los que califican como disidentes o opositores cubanos o a la revolución cubana. Nos recuerda que es algo que además los grandes medios de comunicación tratan de tapar de todas las maneras posibles, ¿no? Tratan de tapar realmente cuáles son los cargos por los cuales estas personas están en prisión. En primer lugar, decir que hay que lamentar en lo profundo, ¿no?, la muerte de cualquier persona, y también la de esta persona, que fue condenado en su momento, como tú decías, Lázaro, dentro del grupo de las 75 personas que en el año 2003, con pruebas contundentes, se les probó que recibían dinero de la sección de intereses de Estados Unidos, es decir, de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Se les condenó por esto, y no se les condenó por delitos de opinión o por hacer manifestaciones públicas en contra del gobierno cubano. Es decir, fueron condenados por un cargo de colaboracionismo de mercenarios, es decir, por recibir dinero de la potencia económica y militar que bloquea al país. Además, la potencia económica, que hay que recordar, controla más de un tercio de toda la economía del mundo. Cuba no está bloqueada por un país, está bloqueada prácticamente por la economía mundial a través de las distintas leyes que implementa la administración norteamericana. Yo mi comentario lo quería dedicar, y el comentario que podamos hacer en esta mesa lo quería dedicar desde luego a las miles de personas que han fallecido en las cárceles de muchos países del mundo, donde realmente no se respeta ningún derecho humano, ningún derecho que pueden tener los prisioneros, personas que han fallecido y siguen muriendo en las cárceles de Colombia, los enterrados en vida en Perú y en tantísimos sitios de América Latina. También decir y recordar a tantas personas que han sido torturadas en la base naval de Guantánamo, territorio usurpado a la República de Cuba, que hoy en día ejerce un dominio alegal o ilegal, diría yo, el gobierno de Estados Unidos en territorio cubano. Y recordar también los tantísimos veteranos de guerra que se suicidan tras las misiones en Irak y en Afganistán. Bueno, en el delirio mediático de todos estos días, yo resaltaría algo que nos recuerda David Alonso en su artículo, la boutade mediática de los tertulianos de Radio Nacional de España, ¿no? Decían, por ejemplo, esta misma mañana, que la situación en las cárceles cubanas es tan dura que algunos de los presos se extraen la sangre para hacer morcillas que comer. Esto, que puede parecer un poco gracioso y fuera de tono, yo creo que refleja la impunidad absoluta con la que juegan los grandes medios de comunicación, en este caso un medio público de comunicación, y es simbólico de cómo están trabajando los grandes medios
y nos hace imaginar qué es lo que pueden comentar durante todos estos días los tertulianos de otros medios de comunicación, incluso situados más a la derecha. Sin más, recordar, decir que hay que lamentar la muerte de esta persona. El propio presidente cubano Raúl Castro lo lamentaba esta mañana ante la prensa, y recordar por qué estas personas estaban en la cárcel. No estaban por delitos de opinión, sino por recibir dinero del gobierno de Estados Unidos. Exactamente, no, y servir a los intereses imperiales de Estados Unidos de subvertir el orden constitucional y destruir a la Revolución Cubana. Esta persona murió después de una larga huelga de hambre. Fue atendido debidamente en los hospitales, primero en Camagüey, después se trasladó en los últimos días para el Hermanos Amejeira, que en alguna prensa aparece como, bueno, como que no dice que es un hospital, sino que es un centro de reclusión. Amejeira salió en alguna prensa como un centro de reclusión, es un hospital, uno de los mejores hospitales del país, y sí, desgraciadamente fallece. Quería que lo reconocieran como preso de conciencia, cosa que no es, como no lo es ninguno de los que están debidamente juzgados y encarcelados en las cárceles cubanas por ser colaboradores activos del imperialismo norteamericano, ser asalariados, y eso en cualquier país de los llamados democráticos, muy entrecomillado esto, tanto Europa como los propios Estados Unidos, pues conlleva pena de prisión.